Conducción estacionaria. Dentro de las aplicaciones de la ley de Fourier de la conducción del calor al cálculo del flujo de calor, en algunos sistemas unidimensionales simples, se tiene la pared plana o placa. Una pared plana o placa como la que se tiene en la figura. En esta geometría se puede aplicar directamente la ley de Fourier de forma integrada. Su integración conduce a esta expresión, en donde la conductividad térmica se ha supuesto constante, una propiedad promedio, una propiedad tomada a una temperatura promedio. El espesor de la pared es delta X y T1 y T2 son las temperaturas de las paredes de la placa. Ahora, si se quiere tomar la conductividad térmica como una función de la temperatura, puede tomarse una relación lineal. Esta es la ecuación de una línea recta, en donde pueden identificarse tanto el intercepto como la pendiente. Al involucrar esta función de K en la ley de Fourier e integrar, se llega a esta ecuación, que es la ley de Fourier, teniendo en cuenta una conductividad térmica variable. Pared multicapa. Si hay más de un material presente, se tiene una pared compuesta o una pared multicapa, como la que se presenta en la figura. Para este sistema, el flujo de calor se puede representar de la siguiente manera, en donde se ha considerado un flujo de calor en cada uno de los materiales que conforman la pared por separado. Allí en esta expresión se ha asumido un flujo de calor constante, de tal manera que el flujo de calor a través del material A se considera igual al flujo de calor a través del material B e igual al flujo de calor a través del material C. Es decir, que se asume que ninguno de estos materiales tiene un cambio en su energía interna. En este punto, puede replantearse ligeramente el enfoque del desarrollo para introducir la ley de Fourier desde un punto de vista conceptual diferente. La rapidez de la transferencia de calor puede considerarse como un flujo, y la combinación de la conductividad térmica, el espesor del material y el área como una resistencia a dicho flujo. La diferencia de temperatura es la función potencial o función motriz del flujo de calor. Y la ecuación de Fourier finalmente se puede escribir de la siguiente manera, que es una relación bastante parecida a la ley de Ohm de la teoría de circuitos eléctricos. Al resolver el sistema de ecuaciones que se tiene arriba, se tiene lo siguiente, en donde la resistencia térmica es el espesor sobre la conductividad por el área. Dicha resistencia es la suma de los términos del denominador, lo que correspondería a una resistencia térmica total. Y cada uno de esos términos que hacen parte del denominador corresponde a la resistencia que ofrece cada material. La analogía eléctrica se puede emplear para resolver problemas más o menos complejos que incluyan tanto resistencias térmicas en serie como en paralelo. En el gráfico que tenemos allí, se tendrían tres resistencias térmicas en serie. Y se podría expresar como un circuito de esta manera. Ejercicio. Representar el circuito correspondiente para la siguiente pared multicapa. Como se puede apreciar, se tiene una pared compuesta por 7 materiales.
configurados de tal manera que se tendría un circuito con resistencias tanto en serie como en paralelo. De la siguiente manera. Para encontrar el calor transferido a través de este sistema, se recurre a la ley de Ohm, en donde el flujo de calor es igual a la diferencia global de temperaturas sobre la sumatoria de resistencias térmicas. Dentro de esta resistencia térmica total deben tenerse en cuenta tanto las resistencias en serie como las resistencias en paralelo. Para el caso de las resistencias en paralelo, se puede recurrir al concepto de resistencia equivalente para convertir un circuito serie paralelo en un circuito en serie. Las resistencias térmicas pueden tomarse de la misma manera que las resistencias eléctricas. Para hallar la resistencia térmica total, en el caso de las resistencias en serie, se puede tomar una suma directa. En el caso de las resistencias en paralelo, debe tomarse los inversos. Por ejemplo, en el primer caso, la primera resistencia equivalente, esta puede hallarse de la siguiente manera. Y para hallar cada resistencia debe tenerse en cuenta el espesor de cada material, la conductividad térmica y el área. En este caso, el área no es constante para cada material. Ejercicio. Una pared exterior de una casa está conformada por una capa de 10,16 centímetros de ladrillo corriente, cuya conductividad térmica es 0,7 watts sobre metros grados Celsius, seguida de una capa de 3,81 centímetros de yeso, cuya conductividad térmica es 0,48 watts sobre metros grados Celsius. ¿Qué espesor de aislante de lana de roca, cuya conductividad térmica es 0,065 watts sobre metros grados Celsius, debería añadirse para reducir en un 80% la pérdida de calor o la ganancia a través de la pared? En este ejercicio se puede establecer una comparación entre el calor transferido por el sistema inicial, en donde se tienen solamente dos materiales, con el calor transferido por el sistema final, en donde se tienen en cuenta tres materiales. Esta relación se puede establecer de la siguiente manera, en donde el flujo de calor con aislante es igual al 20% del flujo de calor sin aislante. La pérdida o ganancia de calor se ha reducido en un 80%. Queda el 20%. En esta ecuación se puede involucrar la ley de Ohm, en donde el flujo de calor es igual a la diferencia de temperatura sobre la sumatoria de resistencias térmicas. En el caso del sistema con aislante, se tienen tres resistencias térmicas: la del ladrillo, la del yeso y la del aislante. En el caso del sistema sin aislante, se tiene solamente la resistencia del ladrillo y la resistencia del yeso. Como el área se puede considerar constante en cualquiera de los dos sistemas, sin aislante y con aislante, esta área puede factorizarse, de tal manera que puede cancelarse en esta igualación. La resistencia del ladrillo puede hallarse a partir de su espesor y su conductividad térmica. Al reemplazar los valores correspondientes, se tendría que la resistencia del ladrillo es igual a 0,145 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. De la misma manera, puede hallarse la resistencia del yeso, teniendo en cuenta
su espesor y su conductividad térmica. Reemplazando valores, se obtiene que la resistencia del yeso tiene un valor de 0,079 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. El ladrillo ofrece una mayor resistencia. Su espesor es mayor comparado con el yeso. Si reemplazamos los valores que se han obtenido para la resistencia del ladrillo y la resistencia del yeso en la primera ecuación, puede obtenerse la resistencia que ofrecería el material aislante, la lana de roca, 0,898 metros cuadrados grados Celsius sobre watts. A partir de la definición de resistencia térmica a la conducción, podría encontrarse cuál es el espesor del aislante, a partir del valor hallado para la resistencia térmica y conociendo su conductividad térmica. Ese espesor sería de 5,8 centímetros. Con ese espesor de aislante se da cumplimiento a la condición que se pide en el ejercicio, reducir en un 80% la transferencia de calor. Ese es el objetivo de un aislante, reducir la transferencia de calor. Condiciones de contorno con convección. Cuando se tiene una pared plana, puede tenerse la posibilidad de que haya un fluido en contacto con las superficies de esta pared, como lo vemos en el gráfico. En la parte izquierda de la pared se tiene un fluido número 1, que está en contacto con la superficie izquierda. Y en la parte derecha de la pared se tiene un fluido número 2, que está en contacto con la superficie derecha. Tal como se presenta el perfil de temperatura, puede decirse que la parte más caliente del sistema se encuentra del lado izquierdo, es decir, del lado del fluido número 1. Y la parte más fría del sistema está del lado derecho, en lo que corresponde al fluido número 2. De esta manera, el flujo de calor se daría de izquierda a derecha, de la región de mayor temperatura a la región de menor temperatura. Si se tiene en cuenta la presencia de un fluido que está en contacto con una superficie sólida, también hay que tener en cuenta el mecanismo de transferencia por convección. Y por lo tanto hay que recurrir a la ecuación que rige ese mecanismo, igual a H por A por delta T. La ecuación de la convección podría también presentarse en términos de la ley de Ohm, de la misma manera que la ecuación para la conducción, en donde la ley de Ohm nos dice que el flujo de calor es igual a una diferencia de temperatura sobre una resistencia térmica. Si se reorganiza la expresión que se tiene para la convección, podría obtenerse esta ecuación, que está en términos de ley de Ohm. Allí podría identificarse lo que es una resistencia térmica, la resistencia térmica a la convección, que es igual al inverso del coeficiente de transferencia de calor por convección por el área. Para encontrar el calor transferido a través de este sistema, se puede hacer un análisis similar al que se ha planteado para una pared multicapa, considerando un calor constante e igualando la transferencia de calor en cada parte del sistema. Es decir, que el calor transferido entre el fluido número 1 y la superficie izquierda por convección es igual al calor transferido por conducción a través de la pared. Y a su vez es igual al calor transferido por convección entre la superficie derecha y el fluido número 2. Al resolver ese sistema de ecuaciones y organizar los términos adecuadamente, se llega nuevamente al concepto de ley de Ohm, en donde el flujo de calor es igual a una diferencia global de temperatura sobre una resistencia térmica total, una sumatoria de resistencias térmicas. De esta manera.
El delta T global estaría dado por la diferencia de las temperaturas de los fluidos, que tendrían dos resistencias a la convección y una resistencia a la conducción, ya que se tiene un único material. A partir de esta ecuación podría hallarse el flujo de calor. Y si se considera un área constante, esta podría factorizarse y expresarse multiplicando la diferencia de temperaturas o expresar el calor por unidad de área. Esta ecuación también podría expresarse de esta manera. Q es igual a U por A por delta T, en donde U es el coeficiente global de transferencia de calor y es igual al inverso de la resistencia térmica total, en donde no se está considerando el área. Ejercicio. Considérese una pared de cobre cuya conductividad térmica es 375 watts sobre metros por Kelvin, de 1 centímetro de espesor, en la que una de sus superficies está expuesta a vapor de agua condensándose, H igual a 10.000 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, a una temperatura de 200 grados Celsius. La otra superficie está en contacto con aire ambiente, H igual a 5 watts sobre metros cuadrados por Kelvin, a una temperatura de 25 grados Celsius. Calcule el calor por unidad de área transferido a través de la placa y determine las temperaturas en ambas superficies de la pared. En este caso tenemos una placa en contacto con dos fluidos. Un fluido caliente, el vapor de agua, que puede considerársele el fluido número 1, y un fluido frío, el aire ambiente, que puede considerársele como el fluido número 2. A pesar de que se tiene una pared conformada por un único material, cobre, el flujo de calor puede hallarse utilizando la ley de Ohm. De esta manera, considerando un delta T global, dado por la diferencia de temperaturas de los fluidos, y una sumatoria de resistencias térmicas conformadas por una única resistencia a la conducción y dos resistencias a la convección. Considerando un área constante y factorizándola, se puede hallar un flujo de calor por unidad de área igual a 874,45 watts por metro cuadrado. Si se tiene en cuenta que el calor es constante, tomando un estado estacionario, puede plantearse la ecuación de calor para cualquier parte del sistema. Por ejemplo, planteando una convección entre la superficie izquierda y el vapor de agua, podría determinarse la temperatura número 1. Conociendo ya el flujo de calor y reemplazando los valores correspondientes, hallamos que T1 es igual a 199,91 grados Celsius. Esta temperatura es menor que la temperatura del vapor de agua. Como se esperaba, el flujo de calor se da desde el vapor de agua hacia el aire. De la misma manera, conociendo el flujo de calor, puede plantearse una convección en la otra superficie de la placa. Una convección entre la superficie y el fluido número 2, que es el aire. Se supone que la temperatura de la superficie debe ser mayor. Reemplazando los valores correspondientes, hallamos que la temperatura 2 es igual a 199,89 grados Celsius. Esta última temperatura también podría hallarse si se plantea una conducción a través de la placa. Sabiendo que T1 es mayor que T2, de allí puede despejarse también T2. Partiendo del mismo valor del calor, se llega al mismo valor de temperatura T2. Como podemos ver, T1 y T2 son temperaturas semejantes, solamente hay 2 centésimas de diferencia. Esto se da porque el material que tenemos allí presenta una alta conductividad térmica, que es el cobre, y además de eso, el espesor es pequeño.
Esto lleva a tener una resistencia térmica muy pequeña. Por eso la caída de temperatura es casi que despreciable.